que hay empleadores con un perfil un poco más duro, son mucho más razonables que emocionales, les cuesta conectar con sus empleados. Google hizo un estudio interno para comprender cuál era la distinción entre equipos de alta performance y equipos de performance baja o mediana. Empezaron a buscar padrones y al final, ¿sabe cuál fue el padrón encontrado en todos los equipos de alta performance? Que el líder conseguía proveer un ambiente de seguridad psicológica entre los empleados. Entonces ellos cogieron un equipo que no tenía un buen desempeño y que el feedback sobre el liderazgo era terrible. Era un líder muy duro. Y él empezó una charla con sus empleados en las cuales había un alejamiento personal muy grande. Y él empezó la charla diciendo que a él le gustaría tener una conversación con ellos en las cuales cada uno de ellos iba a exponer alguna debilidad emocional. Y él dijo, empezó por mí, yo tengo un cáncer que yo pensaba que me había curado, pero hace 3 meses descubrí que él volvió más fuerte. Entonces, eso generó un impacto emocional muy fuerte en los empleados. Una persona fría, dura y emocionalmente impenetrable delante de ellos, pero no sabían qué pasaba con él personalmente. Bueno, Gabriel, el día de hoy me gustaría conversar acerca de comunicación asertiva y en tal sentido, mira, vamos al grano. Desde mi vereda me toca ver muchos conflictos laborales que terminan en tribunales, en la inspección del trabajo, con el empleador y el trabajador casi que sacándose los ojos por problemas que quizás en un comienzo eran perfectamente solucionables y que muchas veces yo siento que lo único que falló en ese problema fue que no hubo una buena comunicación entre el empleador y el trabajador. Entonces, Gabriel, desde tu experiencia, cuéntanos un poco qué tan importante es la comunicación asertiva en la relación empleador-trabajador. Sabes, Pablo, que en un proceso de comunicación hay 6 elementos. Un emisor, de un lado, que va a codificar un mensaje que va a transmitir a través de un canal, y al otro lado hay un decodificador que va a recibir ese mensaje. Pero hay un elemento oculto que se llama ruido. Y el ruido, si no hubiera ruido en las relaciones interpersonales, el mundo sería perfecto. Entonces, es un elemento oculto que tiene un gran impacto en las relaciones. Ese ruido puede aparecer de distintas maneras, desde eh, factores culturales, creencias personales, eh, ruidos externos, sonidos, pero hay otra palabra clave que actúa, que es el ego. El ego, cuando él entra en el partido, él hace toda la diferencia. Es el camisa 10 del partido de la comunicación. Entonces, en esa relación laboral entre empleado y empresa, el ego que muchas veces genera muchos de los problemas de comunicación entre las partes. Mira, totalmente, Gabriel, en ese sentido, por ejemplo, eh, pasa mucho que un montón de decisiones que toma el empleador, ya las toma muchas veces en caliente y desde el ego, desde las emociones. Ya, por ejemplo, el trabajador no está cumpliendo mis expectativas o tiene una conducta que yo, desde mi dimensión, considero que no es la adecuada o la correcta. Y quizás para no mostrar una debilidad frente al resto, intento ser agresivo y tomo una acción con ese trabajador desde el ego, desde lo caliente, pero que finalmente es totalmente contraproducente y es dañina para para el empleador,
ya que muchas veces termina pagando sendas indemnizaciones a posteriori a este trabajador por haber actuado de esa manera. Entonces, eh, ¿qué debería considerar como el empleador para efectos de enfrentar estas situaciones, pero de una manera adecuada y no desde el ego? Pablo, yo tengo una analogía muy sencilla, pero muy efectiva, que es que el feedback es como un pan calientito. El pan, si tú comes en el momento que él sale del horno, tú vas a quemar la lengua. Si tú esperas como 3 días para comer el pan está duro. No, no hay sentido más comer el pan. Así como el feedback. Si tú das el feedback en el momento de la temperatura emocional alta y probablemente tú vas a pasar del punto y ahí empieza el problema. Así como si tú esperas como 3 días, 4 días, ya no hay más conexión con la situación, no hay sentido dar el feedback. Entonces, pasado algunas horas, un día, tú puedes sentarse y dar un feedback de una manera específica, temporal y mensurable para tu empleado. O sea, al invés de yo poner el enfoque en una acusación al otro, yo traigo el enfoque para mis necesidades que no fueron atendidas. Por ejemplo, un ejemplo de un empleado que está manejando el móvil durante una reunión. Al invés de tú decir de manera generalizada, tú siempre haces eso, es una falta de respeto y todo más, que tú vas a exponer el empleado adelante de sus compañeros, tú puedes esperar que tu temperatura interna baje, le llama de manera isolada, individual, y le dice, ayer en la reunión en equipo que tenemos semanal, tú cogió tu móvil 2 o 3 veces para manejar redes sociales. Esa es una situación que me genera una molestia porque siento que tú estás dejando de prestar atención en un contenido muy importante para la dinámica de nuestra área. Entonces te voy a pedir para que por favor en las próximas reuniones no lo repitas, ¿vale? Entonces, yo fui extremadamente específico en la situación, en el comportamiento y en el impacto que generó en mí, no en el empleado, ¿vale? En cuanto a humanos, Paulo, es importante que sepamos que en nuestro estadio más primitivo, cuando nosotros somos acusados de alguna cosa, o sea, cuando nos confrontan, tenemos tres reacciones biológicas. O congelamos, o volamos, o peleamos. Cuando traigo ese comportamiento para los días actuales, una persona, ella puede tener dificultad en reaccionar, en responder, o ella puede salir caminando sin conseguir enfrentar la situación, o ella puede responder en la misma temperatura, entonces empiezan los conflictos. Entonces, es importante, el factor timing es fundamental para un feedback de manera estructurada, asertiva, con enfoque no en el otro, pero en mis necesidades o las necesidades de la empresa no atendidas. Perfecto, Gabriel. ¿Y qué tan importante en, en este problema que estamos creando, qué tan importante es para el empleador, eh, por ejemplo, saber y poder ejercer un buen liderazgo, por una parte, y por otra, cómo poder aplicar adecuadamente una mayor inteligencia emocional que finalmente le permita a él enfrentar estos conflictos con su empleado de mejor manera? Pablo, como comenté en el empezó de nuestra conversación, son humanos con humanos. Entonces, siempre estaremos experienciando días positivos, días negativos. Hay que saber neutralizar ese tipo de interferencia externa
con inteligencia emocional. Inteligencia emocional, hay algunas herramientas de eh, creación de una inteligencia emocional más fuerte, más robusta, más lista para lidiar con ese tipo de situación. Una es la meditación. Cuando tú respiras con enfoque en el camino que el aire entra y sale de tu cuerpo, es un ejercicio de foco. Cuando estás enfocado, los estímulos externos no consiguen penetrar a tu campo emocional. ¿Comprendes? Esa es una manera. Otra manera, antes de entrar en una situación importante, sea una reunión con un cliente, sea una reunión de feedback con un empleado, un feedback duro, sea en intermediar algún tipo de conflicto, vas al baño antes y durante un minuto tú vas a respirar. Es un ejercicio súper sencillo y súper efectivo, porque tú consigues, oxigenando tu cerebro, tú consigues ordenar mejor la construcción de las ideas, tú consigues bajar tu nivel de cortisol y de ansiedad. Entonces, tú anclas el estado de presencia donde tus pies están anclados. O sea, tu mente no va a viajar hasta tu casa, donde tú dejaste la ventana abierta y empezó a llover. Tú estás anclado justo donde tus pies están anclados. Entonces, así yo consigo conectarme con mi audiencia, y cuando conecto, no apenas le voy a escuchar, pero voy a leer y comprender lo que toda su comunicación me dice. Al final, apenas 7% de nuestra comunicación global es hecha a través de las palabras que decimos. 38% es el tono de voz que utilizo y 55% es mi lenguaje corporal, es la ropa que he visto, es mi corte de pelo, son los gestos en los cuales yo hago mientras me comunico. Entonces, todo eso pasa por un estado de presencia anclado. Todo eso me ayuda a tener la inteligencia emocional de comprender y captar no solo lo que dice la persona, lo que dice su cuerpo, su lenguaje global. Y por ejemplo, ¿qué técnicas de comunicación no verbal pueden ayudar al empleador a mejorar su comunicación global con el trabajador? Hay algunas técnicas para generación de autoridad. Mira, Max Weber, que es un sociólogo, él trae la distinción entre autoridad y poder. Autoridad es la habilidad de, a través de mi poder de influencia, hacer con que la persona haga lo que es importante para mí. Eso es autoridad. Poder es cuando yo, a través de la fuerza de mi posición y de mi jerarquía, yo obligo a la persona a hacer lo que yo creo que ella haga. Para generar una posición de autoridad, tú consigues ingresar en una sala de reunión con una postura confiante, con el pecho estufado, con su cabeza un poco erguida y con movimientos lentos y despacio. Yo consigo generar una autoridad sin decir una sola palabra. Más que eso, el silencio puede generar mucho más autoridad que cualquier palabra que tú digas. Porque cuando tú estás hablando con una persona y la persona te fija los ojos y lleva un tiempo pensando para contestarte, tú estás lidiando con el imprevisible. No sabes qué pasa por la mente de la persona. Entonces, mientras estamos hablando, estoy fijo en ti y yo llevo algunos segundos antes de contestar, de reaccionar. Yo genero una percepción de autoridad, de tranquilidad, de poder, de sabiduría. Entonces, un líder que quiere posicionarse como autoridad ante los empleados, él puede hacerlo empezando por su lenguaje corporal y a través de
silencio estratégico. Ahora, hay igual otras estrategias para hacerlo en la comunicación verbal, pero empecemos por ahí. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, en situaciones en las cuales pasa mucho que hay empleadores con un perfil un poco más duro, eh, que son mucho más razonables que emocionales y que les cuesta conectar con sus empleados y esa falta de conexión eh, termina generando diversos muros en esa comunicación efectiva con el trabajador. Entonces, ¿cómo podemos, frente a ese tipo de empleadores con ese perfil, poder enfrentar esta comunicación con estrategias y técnicas que le permitan como generar esa conexión con sus trabajadores? Que muchas veces, perdón, esa falta de conexión es la que finalmente genera una serie y un montón de conflictos laborales que después no tienen retorno. Pablo, es curioso que traigas ese tema. Hay un case de Google. Google hizo un estudio interno para comprender cuál era la distinción entre equipos de alta performance y equipos de performance baja o mediana. Entonces, separaron, s- compartieron dos grupos eh, y empezaron a estudiar patrones de comportamiento entre líderes y empleados. O sea, ¿será que en los grupos de alta performance los empleados tenían una amistad fuera del trabajo? ¿O no? ¿Será que ellos comían juntos en el almuerzo, cenaban juntos? Entonces empezaron a buscar patrones y al final, ¿sabe cuál fue el padrón encontrado en todos los equipos de alta performance? Que el líder conseguía proveer un ambiente de seguridad psicológica entre los empleados. Entonces ellos cogieron un equipo que no tenía un buen desempeño y que el feedback sobre el liderazgo era terrible. Era un líder muy duro, como eh, comentaste en tu ejemplo. Y él empezó una charla con sus empleados en las cuales él no tenía ninguna conexión, había un alejamiento personal muy grande. Y él empezó la charla diciendo que a él le gustaría eh, tener una conversación con ellos en las cuales cada uno de ellos iba a exponer alguna debilidad emocional, alguna situación difícil, compleja que estaban pasando. Y él dijo, empezó por mí, yo tengo un cáncer que yo pensaba que me había curado, pero hace 3 meses que descubrí que él volvió más fuerte. Entonces, eso generó un impacto emocional muy fuerte en los empleados porque todos apenas bien una persona fría, dura y emocionalmente impenetrable adelante de ellos, pero no sabían qué pasaba con él personalmente. Y cuando él consiguió exponer su vulnerabilidad, él generó esa apertura para que los otros igual eh, pu- podían abrir sus corazones. Entonces, cuando ellos empezaron a compartir ese tipo de situación personal, el equipo subió de productividad y de resultados rápidamente. Entonces, todo eso para decirte, si un líder quiere resultado, él tiene que tener ese acercamiento con los empleados de manera a generar un ambiente de seguridad psicológica en las cuales ellos puedan demostrar sus debilidades y su vulnerabilidad. Y esto de Gabriel, ¿cómo se podría trabajar en la práctica pensando, por ejemplo, en un perfil de una persona mayor, un líder mayor, 60 años, donde tiene una forma de liderazgo autoritaria muy marcada, de antaño? eh, entonces, pienso, ¿cómo poder derribar todo ese muro que impide esta conexión emocional?
especialmente con ese tipo de perfiles más complejos? ¿Cómo lo podemos trabajar en la práctica? Pablo, la empresa eh, tiene que ejercer su cultura. ¿En qué sentido? ¿Cuál es la cultura del liderazgo? Una cultura autoritaria. Es una cultura de acercamiento personal. Hay que comprender eh, cuál es la cultura de la empresa. Cada caso es un caso. Hay empresas que aún hoy día valoran ese tipo de liderazgo. El líder que ejerce su poder de manera agresiva en una empresa en la cual la cultura no es esa, él debe ser educado en términos de cultura por esa empresa. Él debe pasar por entrenamientos culturales para aprender y adaptarse a ese contexto. Caso él no consiga, para la empresa es importante que él sea o manejado internamente o sea dimitido. Relevado. Porque eh, no es el más fuerte que sobrevive, Pablo, es lo que mejor se adapta. Hoy el contexto actual, no podemos adoptar la misma comunicación para un- una persona de la generación X que vamos a hablar con una persona de generación Z. Y para ser más específico, no podemos hablar con un empleado de 60 años de la misma manera que vamos a hablar con una empleada de 19. Las demandas generacionales y la manera de comunicar son distintas. Y nosotros, en cuanto empresa, debemos aprender a comunicarnos con todas las generaciones de manera asertiva. Eso pasa por conocer su audiencia. Cuando hablamos sobre comunicación asertiva, Pablo, pasa sin duda por conocer profundamente su audiencia. No puedo ser asertivo si no sé con quién estoy comunicando, no sé cuáles son las demandas, las necesidades, los gustos, los hobbies. Yo debo saberlo para así conseguir comunicar en el mismo nivel con esta audiencia. Gabriel, mira, te voy a poner frente a otra situación más compleja todavía. Por ejemplo, un empleador le toca dar la peor noticia dentro de una empresa. Le toca comunicar, dar a conocer el despido a un trabajador. ¿Cómo el empleador debería enfrentar esta comunicación con el trabajador para los efectos de poder, en el fondo, mitigar un eventual conflicto laboral posterior? ¿Qué tan importante puede ser esa comunicación a la hora de, por ejemplo, evitar una demanda posterior de este trabajador despedido? Vale. El primer punto, Pablo, el despido no debería ser una sorpresa para el empleado. Si el despido es una sorpresa para él, es porque la conducción de este proceso fue el mal hecha. Entonces, el empleado tiene problema, sí. ¿Cómo tú consigues mitigar ese tipo de situación? Con ciclos de feedback formales. O sea, a cada 6 meses tendré un ciclo de feedback en la cual el empleado será clasificado por sus resultados mensurables y por sus acciones en términos de alineamiento con la cultura de la empresa, con un plan de acción. Entonces, yo hice la evaluación de un empleado con resultados fuertes, pero con mala conexión con la cultura de la empresa. Ahora, entonces, nosotros construimos a cuatro manos un plan de acción para los próximos 6 meses. Son ciclos formales, pero hay ciclos, pequeños ciclos informales a lo largo de 2 meses. O sea, mensualmente yo puedo sentarme con el empleado para acompañar cómo está la ejecución de este plan de acción. Y luego, después de un feedback formal y mensualmente o trimestralmente, yo le doy un nuevo feedback de que él tiene que mejorar, él no sigue el plan de acción que hemos dibujado juntos.
al final de 6 meses, él es demitido y no es una sorpresa para él, pues él conoce las reglas del juego y él sabe que él no jugó de acuerdo con las reglas, ¿vale? Así tú mitigas, es una manera de mitigar un tipo de demanda. Por ejemplo, del mensaje concreto que tengo que comunicarle al trabajador en ese momento, ¿cómo lo enfrento para que en el fondo el trabajador finalmente empatice o entienda la decisión y no se tiente con ejercer una demanda? ¿Cómo preparo el mensaje? Pablo, no hay buena manera de hacerlo. No hay buena manera de hacerlo. Será doloroso para el empleado de cualquier manera. Entonces, lo que tienes que hacer es la siguiente pregunta: ¿cómo yo gustaría de recibir esa comunicación? ¿Cuál sería la manera más humana de recibirla? Y la respuesta encuéntrase dentro de sí. Tú sabes la respuesta, pero te lo digo eso y te lo afirmo junto, que será difícil de cualquier manera, pero la empatía en la cual tú tienes con el empleado en este momento, que hará toda la diferencia. Si tú lo haces por WhatsApp, terrible. Si tú lo haces por llamada, igual terrible. Si tú lo haces personalmente, sentas con estado de presencia anclado, le miro los ojos y le hago una construcción de las motivaciones de la demisión. Le pongo agua, le pregunto: ¿tú quieres limpiar los ojos? Si el empleado empieza a llorar, yo puedo ayudarte en dar una recomendación a algunas personas. Pablo, al final del día, nos vamos a recordar de la manera en la cual las personas no nos hicieron sentir. Entonces, ese tipo de empatía, de la conexión humana y de ponerme al lugar del otro, que va a hacer diferencia en un momento que no será fácil de cualquier manera, no será fácil. Qué interesante lo que señala Gabriel. Siento que en realidad lo que tú mencionas es clave porque precisamente cuando a mí me toca conversar con personas que fueron despedidas, desde el dolor, lo primero que ellas refieren, lo primero que ellas poco te expresan, te vomitan, tiene que ver con la forma de la comunicación de ese mensaje y muchas veces con la falta de humanidad. Me ha tocado ver despidos de ejecutivos que llevaban 10, 15 años en la empresa y en donde esa comunicación final, por ejemplo, no la hace su jefatura, como él hubiese esperado. La hace un tercero que él nunca había conocido, un gerente de otra área. O bien, muchas veces, como tú mencionas, esa comunicación la hacen por teléfono, la hacen por una videollamada, la hacen apurados, sin una estrategia, sin una preparación, sin un feedback y finalmente sin ningún grado de humanidad, que es finalmente lo que las personas esperan, básicamente por la retribución que ellos dieron en su trabajo durante todos esos años. Entonces, creo que una de las claves, como tú bien mencionas, tiene que ver con ese sentido de humanidad al momento de comunicar esta lamentable noticia y el ejercicio que tú haces de decir cómo me gustaría que a mí me comunicara un despido, siento que es clave, porque yo finalmente, pensándolo de esa manera, lo voy a enfrentar con una mayor humanidad y por cierto que con una mayor empatía. Pablo, eh, la decisión está tomada, habrá la demisión, no hay vuelta, pero la manera en la cual tú vas a conducir va a determinar los próximos pasos de la persona. O sea,
Si tú lo haces con humanidad, de una manera respetuosa, de una manera empática, me pongo al lugar del otro, me, me pongo a disposición para ayudarle en los próximos pasos de la carrera. Y es distinto de hacerlo de una manera fría, dura y sin cualquier tipo de respeto. Eso puede ser la clave que va a distinguir si el empleado va a entrar con una demanda muchas veces o si no va a entrar. Otra es alineamiento a largo de un tiempo. Tú conoces las reglas del partido. Nosotros tuvimos un feedback, tú tuviste un feedback cultural en la cual no había conexión con tus actitudes. Nosotros hemos arquitectado un plan de acción. Yo te dije con 3 meses que ese plan no estaba seguido y ahora, como lo sabes, las reglas del partido, con 6 meses llegó, como no tuvimos cualquier tipo de cambio de comportamiento, yo estoy aquí para comunicar tu dimisión, pero eso no excluye la parte de que tú ejecutas perfectamente su oficio, tú tienes la calidad, las habilidades, pero para nosotros es muy importante que sigamos la carretera cultural de la empresa. Entonces, hay un alineamiento a lo largo de 6 meses, hubo refuerzos puntuales, no hubo cambio de comportamiento. Estoy aquí para emitir, para comunicar tu dimisión. Entonces, son dos maneras, tanto la estrategia y la ejecución en los últimos meses, cuanto la situación puntual de la dimisión. Eso, Pablo, yo te garantizo que si bien ejecutados, pueden mitigar muchas demandas de los empleados, porque la persona sale herida y ella quiere que la empresa sienta el dolor que ella siente. Y la manera de provocar ese dolor a la empresa muchas veces entrando con una demanda. Su ego está herido, su reputación está herida, su autoestima está herida. ¿Cómo yo hago para que ellos sientan lo que yo estoy sintiendo? Una demanda.